Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Se ha estrenado el arco final de la temporada 2 de Andor con sus capítulos 10, 11 y 12 escritos por Tony Gilroy y Tom Bissell, con toda la avanzada del Mexican Power brillando en Star Wars con Alonso Ruiz Palacios en la dirección y la foto de Damián García, además claro del charolastra Diego Luna. Un final de 10 que no solo es para llorar porque es triste y a la vez bello como un contenido de alto valor artístico, sino con muchos momentos tensos de acción donde brillan casi todos los personajes de la serie y conectan de una magistral manera con Rogue One. Este sí que revisaremos un total de 45 curiosidades, easter eggs y referencias que quizás no todos vieron de los capítulos 10, 11 y 12 de Andor 2. Unas curiosidades que apuntan hacia otros contenidos de la saga como cómics, novelas, series, videojuegos o películas. Por lo que a partir de este momento, Masters, debo advertirles que habrá spoilers de Andor 2. Y arrancamos con los logos de la intro, que si se preguntaban por qué no los mencioné, porque estos no cambiaron, Masters, son los mismos de la temporada 1. De hecho, el único personaje de Andor es Bedo Simo que sale en este final. Y en el capítulo 10 estamos ya en el año antes de la batalla de Yavin, a la par de la temporada 4 de Rebels y también 3 días antes de Rogue One, comenzando con la poética despedida de padre e hija, viendo la galería y la Fondor por última vez con Luthen y Kleya. Así Luthen y Loni se ven en una plaza y vemos un metro en Coruscant, al igual que más de la ciudad de las ciencias de Valencia. Y ojo, como metáfora llega una era de luz, ya no se ven ellos dos en las profundidades en los niveles bajos de Coruscant, ahora comparten información a la luz del día públicamente, balance puro. Equilibrio. Poderosa luz, poderosa oscuridad. Y aquí el informante Loni paga con Luthen revelando que el programa de energía de Palpatine es en realidad una mega arma. Así que eso que venían siguiendo desde el arco 2 con la calquita en Gorman, y ahora con los Kybers minados en Jedha como vimos en Rogue One y Rebels, es algo que paga porque también menciona que Scarif está implicado en la construcción como otra referencia a la cinta de Rogue One. Y esto es tan secreto que solo 2 del BCI sabían, Dedra y Partagaz. Y también se nos dice que el jefe Yularen tiene un mes de enterado. Claro, Luthen fríamente lo desvive para un trágico destino para el héroe que fue Loni. Y también podemos ver un Tuca que huele su cuerpo en la plaza como lo vimos en Clone Wars, Rebels o Ahsoka, los gatos de Lothal. ¡Se murió! En el 6, Gloria Cuadro no menciona a Galen Erso, pero sí se implica que se lo dijo a Luthen porque después él se lo menciona en la concurrida capital a Kleya, justo al padre ingeniero de la Estrella de la Muerte y también padre de Jyn Erso en Rogue One. Así que en la galería, antes de poder escapar, Luthen quema simbólicamente la radio. Ya no la necesitan porque ya no son células y no está conformada la alianza. Pero aquí paga la persecución de Dedra por Axis, es decir, Luthen teniéndolo a punta de blaster. Y simbólicamente le da el Starpad que robó Cassian en la temporada 1 cuando fue reclutado por Luthen, con la cual como primer pista pudo dar con él. Pero en un gran momento, Luthen le da una daga ceremonial con un Nautolan como Kit Fisto y con ella se aplica un seppuku, entregándose como todo un creyente a la causa rebelde en búsqueda de libertad, sacrificándolo todo como nos dijo en la temporada 1, incluso su propio futuro. What do I sacrifice? Everything. Y aquí Dedra usa un equipo táctico del ISB que son esos Stormtroopers sin casco, los mismos que usa Partagaz y Heard para después ir por Kleya. Y vemos también cómo un equipo médico se lleva un moribundo Luthen, con el doctor cargando el logo rojo médico clásico de Clone Wars. En el 10 vemos clarita la piedra entre mundos en la galería cuando la inspeccionan, junto con otras piezas como el Kalakori de Rylod o la daga Nautolan que usó Luthen. Y el tiempo pasado porque volvemos a ver la casa de seguridad de Cassian y Bix que usaron 2 años atrás como casa, una que ahora está destruida, que también se vio brevemente en el rescate de Modma un año atrás. Y justo ahí está Kleya como un símbolo de cómo todo se fue a la mierda, con un aura gris y deprimente. Y aquí abren la caja de Pandora porque Kleya Markey recuerda ante el trauma cómo conoció a quien la adoptó, convirtiéndose en su padre cuando era una niña de 11 años, Luthen Rael, que descubrimos que su nombre era en realidad Sargento Lear, su apellido actual al revés cambiándose el nombre, miembro del ejército imperial en sus primeros días. Y vemos un flashback pero el tiempo es nebuloso, pero esto se da aproximadamente 16 años atrás del presente, pero es claro que Lear y otros soldados llevan corazas imperiales, y al ser un sargento también es claro que participó en la guerra de los clones perteneciendo a la República, viendo los 2 regímenes, el bueno y el malo de Palpatine. Por eso Luthen sabe del dictador genocida que es Palpatine arrasando el planeta de Kleya, y el propio Rael formó parte de esto, idéntico a como en los primeros días del Imperio Galáctico arrasó Palpatine lugares enteros como Camino, o también el planeta Mimban destruyéndolos. Al igual que destruyó a los Jedi con la Orden 66 u otros mundos, los cuales arrasaría después ya en esta era como Lothal, Lazan o Mandalore. Así que al conocer a la niña Kleya, ese fue el punto de inflexión en la vida de Lear para cambiarse el nombre y gestar una proto-rebelión. Y cuando Kleya llega al hospital donde está moribundo Luthen para acabar con la misión, el nombre del hospital en Aurabesh nos dice Lina So. O sea, este hospital se llama como la famosa canciller de las novelas de la Alta República que trajo una era de prosperidad y expansión galáctica. Adentro, Kleya usa un traje amarillo de enfermera y en su incursión no solo agarra una viejita alien sacada de una película de Pixar.
Tú no puedes esperar a que me muera, ¿verdad? Sino que también pasa por un tanque de Bacta como el de Vader o Luke de las pelis, donde hay un seriano como Ki-Adi-Mundi. En el tercer flashback, Luthen y Kleya venden un collar de Baronian, que es esa especie con cuernos que vimos en la cantina de Mos Eisley. Lo importante es que ven cuál oscuro se ha vuelto el régimen del Imperio, con sus soldados haciendo un injusto fusilamiento, incluso con jóvenes de la edad de Kleya. Esto es un total despertar para ella. Y Luthen le enseña que perderán hasta que estén listos y ya piensan en ser rebeldes, y justo esa ocasión es el castillo de Játiva en Valencia. Y cuando Kleya entra al hospital, recuerda su primer bombazo contra el Imperio, algo muy simbólico, porque ella en el presente lo da en Coruscant, así como en el pasado Luthen dio otro, circularidad para los dos rebeldes, de padre a hija. Pero en el flashback no solo Luthen teme por su influencia a la niña Kleya, por ser un radical por enseñarle a desvivir, sino que aunque la serie no nos lo dice abiertamente, el subtexto de Tony Gilroy es muy claro. El simbólico lugar que atacan primero es Naboo, la casa de Palpatine. Y esto se nota por ser un mundo estilo italiano con arquitectura renacentista, al igual que puentes y canales, idéntico a la ciudad de Theed de la amenaza fantasma. Y en todo esto hay una metáfora. Luthen fue un militar que no cuestionaba las órdenes y provocaba genocidios como el pueblo de Kleya. Y ahora él lucha por la libertad para que esto no se repita, para que no haya más Stormtroopers sin mente como lo son todos y cada uno en la Armada Imperial. Simbólicamente su despertar fue Kleya adoptándola y protegiéndola para que haya justicia. Kleya pues es un mega símbolo de las atrocidades del Imperio, para así gestar una respuesta en la rebelión. Claro, es hiper simbólico que los dos rimen entre el tiempo accionando ambos detonadores. Es así que Kleya desconecta a su padre Luthen, que tiene un equipo médico de supervivencia muy similar pero menos avanzado al de Finn de los últimos Jedi, y ante las lágrimas de su hija con un beso lo apaga, y así cae Luthen Rael, el padre de la rebelión, como todo un mártir a la causa. En el 20, en el capítulo 11, cuando Krennic interroga a Dedra, no solo vemos que en el techo del BCI están las icónicas cámaras que vimos en la temporada 1 que también estaban en las celdas de la Estrella de la Muerte, sino que es la primera vez en toda la serie que nombran el arma por su nombre y nos lo dice justo Dedra. Death Star. En el interrogatorio, Krennic piensa que Dedra es una espía, y ella se entera que Loni el informante le robó su código y descubrió mares de información del arma imperial. Pero esto es un mar de referencias porque ella menciona que el hermano de la Gret trabaja en Scarif. Y justo en Scarif se está dando en estos momentos la construcción final de la Estrella de la Muerte. Claro, Krennic menciona a Idu y a Galen Erso, que desde ahí el científico está terminando el arma. Curioso porque aunque Orson Krennic quiere detener las filtraciones de Loni, no solo está esta del BCI, sino que hay otra en estos momentos, porque Galen Erso ya mandó a Rock Woody hasta Jedha para decirle todo lo que sabe sobre la debilidad del arma a Saw Gerrera, la opresión recibiendo su bocanada de libertad que no puede ser parada. Y este mar de referencias continúa, porque Dedra dice que un mob local en Jedha encontró inteligencia de un traficante de antigüedades que tenía una Fondor Holdcraft, y por eso dio con Luthen por su profesión y su nave. Aunque paradójicamente Dedra, al vanagloriarse sola yendo por Luthen, eso lo hizo perder todo, incluso su rango, idéntico a como el director Orson Krennic unos días después por el mismo pecado le pasaría lo mismo. Por su ambición perdería la confianza de todas las cabezas del Imperio. Be careful not to choke on your aspirations, Director. Así que le manda un mensaje a Yavin en código Morse intergaláctico con un viejo equipo de pulso desde dentro del apartamento, mientras que Her detecta el pulso gracias al dato que le da en prisión su ex mentora Dedra, que ahora ha sido despojada de su rango. Así que dinos, querido Luthen, ¿qué le hiciste perder a Dedra? En Yavin 4 vemos la base lista con múltiples naves. Incluso vemos un X-Wing del Escuadrón Azul que peleó en Rogue One con ese color. Curioso porque también es mencionado en este episodio el líder azul Antok Merrick. Y en la base, Wilmon recibe el mensaje viviendo con Drina como supervivientes de la masacre de Gorman. Él, pues, simbólicamente es el último contacto de Luthen con la Alianza, para llevarle el mensaje a los tres amigos, K2, Melshi y Cassian, que juegan dominó intergaláctico en su casa como un nuevo juego en la saga. En el BCI, Partagaz discute con Krennic y Hert, y mientras persiguen a Kleya, inventa una pandemia causada por ella en el hospital. Pero es curioso aquí que Krennic no solo llame aquí por su nombre de pila a Leo Partagaz, sino que el mayor le reclama que la Estrella de la Muerte aún no está lista, y Krennic le dice que hasta suena como el Moff Tarkin. O sea, es claro que Krennic va tarde en el calendario en una gorda referencia a la saga y a Rogue One. Y Krennic sabe que falta una última prueba más, y esa será en Jedha en las próximas horas para volar medio planeta. Vaya, esto es tan referencial a Rogue One que Partagaz le dice que se guarde el sermón para el emperador, porque justo Palpatine, por tanto cagadero de Krennic y retrasos, le perderá la confianza y jamás le volverá a dar audiencia.
Con esto Krennic se despide diciendo que va hasta Scarif, donde empieza su historia en Rogue One terminando de instalar el láser de aquella arma. En Yavin, el U-Wing de K2, Cassie Melshi, parte al rescate de Kleya aún sin saber qué significa el llamado, usando a Wilmon como una tapadera. Curioso porque K2 dice que lo han hecho 18 veces antes, esto en el último año desde que lo encendieron. Pero en represalia, el general Draven, al darse cuenta, encarcela a Will, a pesar de ser esto la llamada final de Luthen, el cual construyó toda esa base. Y ojo que Draven y Dodonna, al igual que la mayoría de los líderes de Yavin, morirían 2 años después en la base de Mako Ta. Esto tras el escape rebelde de Yavin, destruidos después por el propio puño de Vader en una inmensa trampa. Ese día los viejos líderes de la alianza serían reemplazados por los nuevos, Luke, Leia, Hera, Akbar o Modma, quedando como nuevos comandantes. En la Ecumenópolis de Coruscant volvemos a ver el viejo departamento de Cassian, no sin antes mencionar que K2 conoció al emperador ahí mismo en un festival años atrás junto con 200 droides KX, seguro el día del Imperio, ese que vimos en Rebels en honor a su fundación. Y así es como en el clímax se dan varias referencias porque el equipo táctico parte del BCI con Heard a la cabeza en una lanzadera clase Lambda, pero K2 termina como un héroe esperando en la nave, mientras que Cassian y Melshi van por Kleya descubriendo el pedazo gigante de información de Luthen que dejó antes de fallecer. La masacre de Gorman, el programa de energía del emperador o el robo de Kyvers de Jedha o Scarif o el científico Galen Erso, todos están conectados en una nueva arma de control. Esa es la mitad de las pistas porque la otra mitad la conocerán después en Rogue One. Todo por el legado de Luthen, aunque también es simbólico que Kleya, su hija, le recuerde a Cassian en su cara que los dejó 2 años atrás. Sobre todo al querer llevarla a Yavin porque la gente de Yavin piensa mal de Luthen y Rael fue el que hizo posible aquella base sacrificándolo todo. La confianza en este arco en la alianza lo es todo. Así en el capítulo 12, en un absoluto clímax, ellos son alcanzados por el BCI en una tensa y genial secuencia de acción de Ruiz Palacios, donde Kleya es aturdida por un detonador muy similar a los de Battlefront 2, al igual que el regreso del Jedi. Pero es gracias al ex imperial que es K2SO que él sale como todo un héroe barriendo al BCI en un tenso momento, rimando como Vader, teniendo su propia escena de horror en un pasillo, usando como escudo humano al supervisor Heard, para así rescatar a todos y ganarse la confianza para siempre de Cassian Andor. Así en el 30, apenas los 4 salen del departamento para no volver jamás, cargando Melshi a Kleya, y escapan en su U-Wing mientras llegan 3 gunship imperiales policías, los mismos que vimos en los cómics de Vader o en la serie de Rebels por montones, dejando a Partagaz en el BCI con una cruda derrota que le costará todo. Aquí vemos de nuevo Yavin y vemos cómo el consejo está fracturado con Saw Gerrera rimando con Rebels y Rogue One, discutiendo con Modma como lo hizo en la 4ª de Rebels y mintiendo acerca de los golpes de Kyber que está dando en Jedha. Algo que también está aumentando la escalada imperial en ese planeta hasta con un gigante Star Destroyer. Y ojo, todos aquí están vestidos igual que en Rogue One. Saw con su armadura, Modma vestida de blanco y con su corte de honguito, y Bail de Benji Brad igualito al de Jimmy Smith de Rogue One. Pero en un momento tan gordo como Boba Fett vemos al almirante Radus, al héroe que cayó en Scarif, el cual recibe la señal en Yavin cuando llega el U-Wing de Cassian Andor. Y ojo, hasta vemos al mismo viejo operario de la radio que estaba en Rogue One. Claro, aquí Radus señala que ni Dodonna ni Merrick están en la base y que el líder azul, si hubiera estado aquí, hubiera derribado el U-Wing. Que ojo, por eso la nave de Cassian la escoltan 2 X-Wing del mítico Grupo Rojo al cual pertenecería Luke, Biggs o Wedge. Así que me pregunto si acaso el buen Rojo 6 Porkins sí va ahí. I can hold it. Pull on! No, I'm all right. Cuando Cassian llega ante el consejo de Yavin, no solo tiene su rango de capitán con 2 puntos verde en su chaleco, el mismo rango de Rogue One, sino que Draven ya tiene también su rango de general con 5 puntos rojos, unos que no tenía en el arco pasado. Y este consejo es un mar de cameos de Rogue One, porque no solo están Bail Organa, Radus o Mon Mothma, sino los senadores Tinra Pamlo y Nowhere Jebel, ambos presentes en esa cinta y Pamlo también en Bad Batch 2. Y con la info de Luthen, todos saben cómo Palpatine los engañó financiando un arma con un falso plan de energía ilimitada. Pero es claro cómo hay fricción entre Cassian y Bail, y más aún porque Andor le echa en cara que gracias a Luthen y con él pudieron sacar a Mon Mothma de la capital un año atrás. Esto porque el equipo de Bail estaba corrupto. La confianza es vital aquí, dado lo secretista y paranoico que fue Luthen, y Cassian, al ser su padawan, no le creen cuál verídica pueda ser esa información. Así que esta es la prueba final de confianza para la alianza. Después, Draven es informado que el informante Tibik ha dejado múltiples mensajes para verse con Cassian y que lo esperará en breve en Kafrin. Sí, justo es ese personaje que desvive Cassian en el inicio de Rogue One. Y esto es una masiva conexión porque unas horas después a Cassian le autorizarán la misión para verse con Tibik y conocer la verdadera naturaleza del arma del Imperio. Y Tibik es un infiltrado en la célula de Saw Gerrera. Y es Tibik el que nos dice que hay un piloto imperial que escapó que sabe todo porque trabajó en Idu, el mismísimo Rook Buddy, que es donde todo comienza con el plot de Rogue One.
En el 35, cuando Bell brinda con Cass por su mentor Luthen, vemos afuera de su casa en la lluvia el casco de piloto de Cass con vivos amarillos que jamás habíamos visto, algo que implica que estaba en el Escuadrón Dorado. Y ellos juntos brindan por los supervivientes de Aldhani como Nemik, Taramyn, Gorno, los recientes Marva Andor y Cinta Cass finados. Y sí, Masters, ellos dejan fuera al traidor Skin, la mole de los Cuatro Fantásticos. Después, la yuxtaposición del epílogo comienza con Kleya levantándose mientras oímos el simbólico manifiesto de Nemik de la temporada 1, hablando de que la libertad es una idea pura. Recuerda esto. La libertad es una idea pura. Ocurre espontáneamente y sin instrucción. Y así Partagás, derrotado antes de ser castigado como todo un fascista, se va como uno de los mejores personajes de la serie, desviviéndose por su propia mano, permitiéndolo su mano derecha, la Grey. Así que F por Partagás y qué joya de actuación de Anton Lesser. ¡Déjenlo morir! ¡A morir! ¡A morir! ¡Que es ese que llamo! ¡Vamos! ¿Quién está conmigo, ah? Y simbólicamente Kleya, ante la oscuridad y la lluvia, es encontrada por Bell y la abraza para tener un hogar, y hasta le dice la frase de su padre Luthen: tengo amigos en todas partes, una que siempre usaron en esta temporada 2. Así que todo es esperanza antes del amanecer como símbolo, ya sea con ellas o con Melshi y K2 reportándose a la casa de Cassian. E incluso esto se repite con Draven y Mothma convenciendo a Bail Organa de proceder contra el arma imperial. Es un gran montaje. Claro, Cassian antes de despertar sueña con su hermana Kerry finada en Kenari. Y lo despierta K2 llamando a Organa con humor como el hombre que no le cae bien. Pero Bail, como siempre fue, se vuelve la luz abrazando esa nueva esperanza que vendrá con su hija Leia, autorizando que vaya hasta Kafrin, diciendo que si él muere, prefiere hacerlo luchando contra el Imperio tras vivir la opresión y también tantos genocidios. Y los dos de esa habitación morirán en días, Masters, por esa misma arma, ya sea en Scarif o Alderaan. Pero también es poesía que la primera vez que mencione a la fuerza a esta serie, tal cual por su nombre, sea justo con Bail Organa como voluntad de la misma. May the Force be with you, Captain. Y el epílogo es un mar de referencias y yuxtaposición en un montaje nivel Yoda, porque Cassian tiene una larga travesía desde su casa hasta su nave, emprendiendo así su misión final que veremos en Rogue One en Kafrin, y también ya carga su ropa que usa en esa cinta. Y mientras él camina, ve a la sanadora y ya no teme por su destino, abrazando a la causa, progresión pura como un líder. Pero antes él se cruza con la compañía de Ruskot Melshi, justamente preparándose. Y esto implica cómo Melshi se convirtió en un líder en un año, tal y como lo identificó Bell por su blaster el arco pasado, sabiendo que era de confiar porque él tenía el blaster de Cassian, el cual venía desde Morlana 1 y ella lo vio en Aldhani, y después Cassian se lo dio a Melshi. Así Melshi está destinado a ir a liberar a Jyn Erso hasta Gobani unas horas después, manejando esa misma compañía, para así dar su vida en Scarif también como casi todos. Y ojo que en su grupo hasta vemos al Dravatan Pao, ese famoso alien que también caería en Scarif. Después vemos cómo Drina y Will viven felices como pareja en Yavin 4 tras sobrevivir en Gorman, creyentes a la causa. Pero también Mon y Bell viven como una familia, compartiendo el pan con los rebeldes, comiendo en común sin lujo, sin privilegio, como pura luz. Y esto se yuxtapone con Coruscant en la noche, con Perrin Ferta ebrio en el lujoso Speeder sin rumbo alguno, consumido por la banalidad del imperio y el placer, apartado de su esposa porque le pone el cuerno con su consuegra Runai Skoldon. Es horrible. Me da asco solo verlo. Y por eso la serie a los dos siempre los puso juntos, ya sea bailando en el Arco 1 o también en las antigüedades de Skoldon. Así que ojo cuando los vuelvan a ver, Masters, porque el subtexto de Andor es fascinante. Pero es demoledor cómo Kleya despierta en un nuevo amanecer ya de día en la rebelión, estando en Yavin encontrando un hogar. Y ella se para y es completamente libre, encontrando sentido a su vida, esperanza pura. Mientras que con Dedra es todo lo contrario, está encerrada y le apagan la luz en otro lugar que es terrible como Narkina 5. Un sitio de trabajos forzados como lo vimos en la temporada 1. ¡Eso te pasa por zorra! ¿Será que ella ahora construye las piezas para la segunda estrella de la muerte? Por el subtexto inteligente de Andor, yo diría que sí, Masters. Y la yuxtaposición continúa con Zoe Guerrera 2 años después de haberlo visto en el Arco 2, estando ya en su guarida, la misma que vimos en Rogue One, viendo la ciudad santuario donde el Imperio roba Kyvers, ya con el destructor estelar encima. Y esto se complementa con quien destruiría a la familia Erso, Orson Krennic, quien contempla con banalidad desde la órbita de Scarif la instalación del rayo de la estrella de la muerte, tal cual como inicia Rogue One. Y Cassian y K2 ahora sí, tras un año, tienen confianza plena uno en el otro, y también un plan de vuelo partiendo en el mítico U-Wing hasta Kafrin, para iniciar el chispazo final en contra del Imperio, que los llevará a conocer a Jyn Erso, atacar Idu y también Scarif, y todo para mandar los planos de la estrella de la muerte hasta la princesa Leia Organa, para que así un chico granjero de Tatooine
Tatooine llamado Luke Skywalker pueda lanzar un protón de torpedos ante esa misma falla que creó Galen Erso para hacerla caer. Así que no hay nada más Star Wars que esto. Finalmente en el 45, no solo lo expuesto aquí por Tony Gilroy, Tom Bissell y Ruiz Palacios, con maestría pura nos hacen ver a Andor y a Rogue One con otros ojos, teniendo 20 horas de material, casi tanto como las 3 trilogías de la saga. Porque también la música de Roberts es melancólica y se suma a la brillante secuencia final que es demoledora como un epílogo, porque Cassian lo entregó todo en Scarif, como le pasó también a su mentor Luthen Rael, por un futuro y otra generación que no llegarán a conocer. Porque ahí, bañados en esperanza, en Minarao están Bedo Simo libre jugando con otros droides, pero también su esposa Bix Kalin, que carga el futuro de los dos al Baby Cassian, el cual gozará de ese futuro por el cual su padre se sacrificó. Y sí, los planos finales de Cassian en Rogue One y Bix aquí se yuxtaponen de forma perfecta, los dos viendo al horizonte por última vez. Así que Andor para mí ya eres lo mejor de la saga desde el Imperio Contraataca. Pero si también te quieres saber el todo explicado de estos capítulos de Andor, esas historias te las dejaré aquí en las pantallas finales. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra de Luthen Rael y Cassian Andor.